El día de hoy veremos criterios de congruencia en triángulos. Congruencia en matemáticas significa que dos figuras son exactamente iguales, sin importar su orientación o posición. Es decir, que tienen la misma forma, el mismo tamaño, que tienen lados iguales y ángulos iguales. El símbolo que vamos a utilizar para congruencia es el siguiente. Ejemplo, estos dos cuadrados serían congruentes. Lo indico con el símbolo, porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Estos dos triángulos también serían congruentes. Lo voy a indicar con el símbolo, ya que también se cumple que tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales, aunque no están en la misma posición. Los criterios de congruencia son condiciones que se deben de cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. Para que dos triángulos sean congruentes, basta con que se cumpla alguno de los siguientes tres criterios. Criterio lado, lado, lado. Criterio lado, ángulo, lado. O criterio ángulo, lado, ángulo. El criterio lado, lado, lado se puede abreviar como LLL y nos dice lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si tienen tres lados respectivamente iguales. Ejemplo. Vamos a comprobar si estos dos triángulos efectivamente son congruentes. Vamos a señalar con líneas los lados que sean iguales. El lado AB sería igual al lado PR. Lo señalo con una línea y lo escribo de la siguiente manera. Segmento AB es congruente con segmento PR. Señalo el lado de 6 centímetros. Señalo el lado que mide lo mismo, mediante dos líneas. Y lo escribo como segmento BC es congruente con segmento QR. Señalo el último lado, que en este caso mide 4 centímetros, y señalo en el otro triángulo el que mide lo mismo, en este caso con 3 líneas. Y lo escribo. Segmento AC es congruente con el segmento PQ. Como se cumple que los tres lados son respectivamente iguales, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. El criterio lado, ángulo, lado se abrevia como LAL y nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Veamos un ejemplo. Vamos a comprobar que estos dos triángulos sean congruentes. Señalamos un lado, en este caso mide 7 centímetros, y buscamos el lado que mida lo mismo en el otro triángulo. Los indicamos con una línea y escribimos. Segmento BC es congruente con segmento EF. Señalamos el siguiente lado, en este caso el de 6 centímetros. Buscamos en el otro triángulo el lado que mida lo mismo y lo señalamos igualmente con dos líneas y escribimos. El segmento AC es congruente con el segmento DE. Señalo mi ángulo y señalo el ángulo que mida lo mismo en el otro triángulo, en este caso 90 grados, y lo escribo. Ángulo C es congruente con el ángulo E. Como se cumple que ambos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, quiere decir que son congruentes. Triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Criterio ángulo, lado, ángulo. Se abrevia como ALA. Nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos respectivamente iguales. Veamos un ejemplo. Vamos a comprobar si efectivamente estos triángulos son iguales. Señalo con una línea un ángulo en el primer triángulo y busco el ángulo que mida lo mismo en el segundo triángulo y lo señalo igualmente con una línea. Lo escribo. Ángulo C es congruente con el ángulo R. Señalo el siguiente ángulo.
y busco el ángulo que mida lo mismo en el siguiente triángulo. En este caso lo señalo con dos líneas y lo escribo como ángulo B es congruente con el ángulo Q. Señalo el lado comprendido entre estos dos ángulos y busco si el lado del otro triángulo que está comprendido entre los dos ángulos mide lo mismo. En este caso, sí, también lo señalo con una línea y lo escribo. Segmento BC es congruente con el segmento QR. Como se cumple que ambos triángulos tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos iguales, los triángulos son congruentes. Lo escribo. Triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Con esto daríamos por terminado esta clase.